La puerta del lujoso apartamento en Polanco se cerró con un sonido seco y definitivo, dejando a don Ramiro, de 75 años, en la acera con una pequeña maleta y el corazón hecho trizas. Su hija, Lorena, y su yerno, Ricardo, lo observaban desde la ventana con una frialdad que congelaba el alma. «Eres una carga». Habían sido las palabras que resonaban en su mente, un eco cruel que borraba décadas de amor y sacrificio. Aferrado a sus pocas posesiones, sin saberlo, también sostenía un viejo documento que su difunta esposa Elena le había hecho prometer que nunca perdería. No era solo un papel, era una bomba de tiempo a punto de estallar. ¿Qué harías si descubrieras que la familia por la que diste todo te traicionó, ignorando que el arma para recuperar tu dignidad siempre estuvo en tus manos? Antes de contarte cómo ese documento olvidado se convirtió en la llave que abriría las puertas de la verdad y la justicia, te pido algo desde el corazón. Si crees que nadie merece ser abandonado y que el amor verdadero puede construir puentes incluso sobre las ruinas de la traición, deja un like en este video y suscríbete al canal. Acompáñanos en esta historia, porque lo que estás a punto de presenciar es la prueba de que, a veces, el destino interviene para darle a los buenos el final feliz que tanto merecen. Créeme, no querrás perderte ni un solo segundo de esta increíble historia de superación y esperanza que está por comenzar. El plan de Ricardo era simple y despiadado: deshacerse de don Ramiro para vender el terreno de su casa, un lugar que se había vuelto increíblemente valioso, a una constructora con la que tenía un trato secreto. Para él, el anciano era solo un obstáculo entre él y una fortuna, pero no contaba con la intervención del destino. Desamparado y sin rumbo, don Ramiro encontró refugio en un albergue del centro histórico, donde conoció a Isabela, una joven estudiante de Derecho, huérfana y con un feroz sentido de la justicia. Al ayudarlo a organizar sus cosas, encontró la vieja escritura. Su instinto le dijo que algo no cuadraba, una cláusula extraña que encendió una chispa de sospecha en su mente. Isabela sostuvo la vieja escritura bajo la débil luz del albergue, sintiendo la textura del papel amarillento bajo sus dedos. No era una abogada titulada, pero los años de estudio le habían enseñado a reconocer cuando algo estaba fuera de lugar. La cláusula era extraña, casi poética en su redacción, y parecía diseñada para activarse bajo condiciones muy específicas, condiciones que Ricardo estaba a punto de cumplir. Se volvió hacia don Ramiro, cuyos ojos, aunque nublados por la tristeza, seguían albergando una profunda inteligencia. Don Ramiro le dijo con una mezcla de respeto y urgencia: creo que su esposa Elena era mucho más precavida de lo que nadie imaginaba. Este documento no es solo un título de propiedad, es un candado y creo que juntos podemos encontrar la llave. Por primera vez en semanas, una chispa de lucha se encendió en el alma del anciano. Al día siguiente, la biblioteca de la Facultad de Derecho se convirtió en su cuartel general. Mientras Isabela se sumergía en bases de datos legales y microfilmes de registros públicos, don Ramiro, con una paciencia que solo los años otorgan, observaba a la joven moverse con una determinación que le recordaba a su Elena. Se sentía útil, parte de algo importante. Mientras tanto, en su lujosa oficina con vistas a la ciudad, Ricardo hizo una llamada. Quería asegurarse de que su suegro estuviera sumido en la miseria, pero la información que recibió lo heló. El anciano no estaba solo. Una joven estudiante de Derecho lo estaba ayudando. Para Ricardo, esto no era un problema familiar. Era una plaga que debía ser erradicada antes de que infectara sus planes de riqueza. Su rostro no mostró ira, sino el frío cálculo de un depredador. La investigación los llevó a un pequeño y acogedor apartamento en la colonia Roma.
hogar de doña Elvira, la mejor amiga y comadre de Elena. De Machu, anciana, lo recibió con un abrazo que olía a café y pan dulce, un calor humano que don Ramiro había olvidado. Al principio, Elvira solo compartió recuerdos nostálgicos, pero al ver la desesperación en los ojos de su amigo, su memoria se afiló. «Recuerdo que Elena estaba muy preocupada los últimos meses», confesó en voz baja. Decía que el brillo en los ojos de Ricardo no era de amor por Lorena, sino de codicia por tu casa. Un día la acompañé a un banco antiguo en el centro. Dijo que iba a guardar un seguro de vida para la dignidad. Nunca supe a qué se refería. La revelación cayó en la habitación como un relámpago, iluminando un camino que hasta entonces había permanecido en la más profunda oscuridad. El camino de regreso al albergue se sintió diferente, cargado de una esperanza frágil pero poderosa. Sin embargo, el enemigo ya se movía en las sombras. El teléfono de Isabela sonó, un número privado, una voz masculina, suave como el terciopelo pero afilada como el cristal roto, habló del otro lado. Era Ricardo. No la amenazó directamente, su maldad era más sutil. «Señorita», dijo arrastrando las palabras, «he oído que está ayudando a un pobre anciano confundido. Es un gesto noble, pero a veces la nobleza puede costar muy caro. Una beca, por ejemplo, o la tranquilidad de caminar sola por la noche». El mensaje era inequívoco. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a don Ramiro, que dormitaba en un rincón del albergue, y su miedo se transformó en una furia helada. Ya no era solo por justicia, ahora era personal. La amenaza de Ricardo no tardó en materializarse. Al día siguiente, el director del albergue, un hombre de buen corazón pero visiblemente nervioso, se acercó a Isabela y don Ramiro. Con la voz temblorosa, les explicó que el refugio había recibido una generosa donación anónima, una suma que garantizaría su funcionamiento por un año entero. Sin embargo, había una condición cruel e innegociable. Isabela debía dejar de ser voluntaria y don Ramiro tenía que abandonar el lugar en 24 horas. La mano de Ricardo era invisible, pero su poder era aplastante. Isabela sintió un nudo de hielo en el estómago, no por ella, sino por el anciano a su lado. Veía cómo la esperanza que apenas había comenzado a florecer en sus ojos se marchitaba bajo el peso de la desesperación. Pero en lugar de derrumbarse, algo dentro de don Ramiro se encendió. Se puso de pie, su espalda más recta de lo que había estado en meses, y miró al director con minos intencionados. Una dignidad que desarmaba. «Si ella se va, yo me voy con ella», declaró con una voz firme que no admitía réplica. «Este hombre», dijo señalando al cielo, «está tratando de separarnos porque sabe que juntos somos fuertes». Se volvió hacia Isabela, y en su mirada ya no había solo gratitud, sino la feroz protección de un padre. «No nos vamos a rendir, hija, ahora menos que nunca. Vamos a ese banco que dijo Elvira. Vamos a encontrar el seguro de tu madrina, Elena». En ese instante, su lazo dejó de ser una alianza de conveniencia para convertirse en el de una familia dispuesta a luchar hasta el final. El Banco Nacional de Ahorros era una reliquia del pasado, un edificio de mármol y bronce que contrastaba brutalmente con los rascacielos de cristal que Ricardo habitaba. El gerente, un hombre metódico y apegado a las reglas, los escuchó con escepticismo. Una caja de seguridad a nombre de Elena Vargas, sin un número de cuenta o una llave, es imposible. Podría llevar días, incluso semanas. Buscar en los archivos, explicó con una frialdad burocrática. La esperanza pareció desvanecerse. Pero entonces, don Ramiro, mientras observaba un viejo calendario de pared fechado en 1995, tuvo un destello. Recordó a Elena riendo mientras guardaba unos papeles. «Este es el número de nuestra fortuna, mi amor», le había dicho ella, señalando el día de su aniversario. 2408, la clave de nuestra vida juntos.
Con una voz temblorosa por la emoción, don Ramiro le dio el número al gerente. Por favor, pruebe con esto. Era la fecha de nuestro aniversario. Elena decía que era la clave de todo. Intrigado por la historia y conmovido por la fe del anciano, el gerente tecleó los dígitos en su sistema. Un silencio tenso llenó la oficina. De repente, los ojos del hombre se abrieron de par en par. Miró la pantalla, luego a don Ramiro, y una sonrisa incrédula se dibujó en su rostro. «Increíble», susurró. «Aquí está. Caja de seguridad 713. Registrada a nombre de Elena Vargas. La contraseña de acceso es efectivamente 2408. Les entregó un formulario. La puerta hacia el secreto de Elena, hacia la justicia que tanto anhelaban, finalmente se había abierto. La dignidad tenía un número y estaba a punto de ser reclamada. El gerente del banco, un hombre de mediana edad llamado señor Morales, los condujo por un pasillo silencioso y alfombrado hasta una imponente bóveda de acero. El aire se sentía frío, cargado con el peso de secretos guardados durante décadas. Con una serie de clics metálicos, abrió la pesada puerta, revelando hileras de cajas de seguridad idénticas. Localizó la número 713 y usó 2 llaves, una suya y otra que colgaba de un registro antiguo, para abrirla. Extrajo una caja de metal, no muy grande, y la colocó sobre una mesa de mármol en una sala privada. «Los dejaré solos», dijo con una discreción profesional. Don Ramiro posó su mano temblorosa sobre la fría tapa. Dentro de esa caja no solo estaba el pasado, sino la única posibilidad de un futuro. Con un profundo suspiro, don Ramiro levantó la tapa. Dentro, perfectamente ordenado, había un sobre grueso y amarillento con su nombre escrito en la caligrafía elegante y familiar de Elena. Debajo, un conjunto de documentos legales con sellos notariales. Isabela, con un instinto que iba más allá de su formación, tomó primero los papeles oficiales. Sus ojos se movieron rápidamente por el texto legal, su ceño frunciéndose en concentración. De repente, se detuvo, su respiración contenida. Releyó una cláusula y, luego otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. Levantó la vista hacia don Ramiro, con los ojos muy abiertos por el asombro. Don Ramiro, Elena, era un genio. Aquí hay un codicilo a su testamento. Estipula que si la propiedad familiar se vende, el 50% de las ganancias debe ser donado al orfanato donde yo crecí. El impacto de la revelación dejó a don Ramiro sin palabras. Su Elena no solo había anticipado la traición, sino que había tejido una red de seguridad que, por un giro increíble del destino, lo había unido a Isabela. Era como si su esposa, desde el más allá, hubiera orquestado su encuentro, sabiendo que necesitaría un ángel guardián, con un corazón justo. Con manos aún temblorosas, don Ramiro tomó el sobre personal. Dentro, una carta de varias páginas. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Elena le confesaba el secreto más profundo de su vida. Lorena no era su hija biológica. Era el fruto de un error de juventud, de un hombre que la abandonó. Elena le suplicaba perdón por no habérselo dicho, por temor a perder al único hombre que la había amado de verdad y que había criado a Lorena como si fuera suya. Don Ramiro no sintió traición, sintió una ola abrumadora de amor y compasión por el dolor que su esposa había cargado en silencio durante tantos años. El secreto no cambiaba nada. Él había cambiado los pañales de Lorena, había curado sus rodillas raspadas y la había llevado al altar. Él era su padre. Punto. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su saco cerca de su corazón. Miró a Isabela y en sus ojos ya no había tristeza, sino el fuego de una batalla que estaba listo para ganar. «Ya tenemos todo lo que necesitamos, hija», dijo con una voz firme y renovada.
Ricardo quiso jugar a ser Dios, pero no contaba con que mi Elena era más lista que el diablo. Es hora de ir a ese juicio, pero no iremos como víctimas, iremos como los dueños del tablero de juego. La sala del juzgado era un espacio frío e impersonal, un escenario de mármol y madera oscura que contrastaba violentamente con el drama humano que estaba a punto de culminar. Ricardo, vestido con un traje a la medida que gritaba arrogancia, sonreía con suficiencia a su abogado, convencido de su victoria inminente. A su lado, Lorena evitaba la mirada de su padre, su corazón un nudo de culpa y lealtad mal entendida, aferrándose a la promesa de riqueza que su marido le susurraba. Don Ramiro, en cambio, no parecía un hombre derrotado. Sentado con la espalda recta, su mano descansaba sobre la de Isabela y en sus ojos había una calma digna. Miraba a su hija, no con rencor, sino con una tristeza infinita, preguntándose en qué momento había perdido a la niña que crió con tanto amor. Justo cuando el juez carraspeaba para dictar su veredicto, las puertas dobles de la sala se abrieron de golpe, rompiendo el tenso silencio. Isabela se puso de pie, su figura enmarcada en la entrada con una presencia que desmentía su juventud. No, caminaba, se deslizaba con la autoridad de quien porta la verdad como un escudo. «Con su permiso, señor juez». Su voz resonó, clara y firme, sin un atisbo de duda. «Soy la representante legal del señor Ramiro Vargas, y tengo pruebas que cambiarán el curso de esta audiencia y de varias vidas». Ricardo soltó una risa burlona. Pero el juez, un hombre mayor con ojos que habían visto todo, levantó una mano para silenciarlo. Intrigado por la audacia de la joven, asintió. «Proceda, señorita. Tiene toda nuestra atención». Con una calma que desquició a Ricardo, Isabela sacó el primer documento de su maletín y lo presentó al juez. Era el codicilo al testamento de Elena. La señora Elena Vargas, en su infinita sabiduría, estipuló una cláusula muy específica, explicó Isabela, su mirada fija en Ricardo. En caso de venta de la propiedad familiar, el 50% de las ganancias deberá ser donado íntegramente al orfanato de Santa Catalina. Hizo una pausa dramática, dejando que las palabras se asentaran. «El mismo orfanato donde yo crecí». El color desapareció del rostro de Ricardo, pero Isabela no había terminado. Presentó pruebas de la tasación fraudulenta y el acuerdo secreto con la constructora. El señor Ricardo no solo planeaba despojar a un anciano, sino también robar a cientos de niños huérfanos. Pero la estocada final, la que derrumbaría todo el castillo de mentiras, aún estaba por llegar. Pero la codicia del señor Ricardo no es el único engaño en esta sala, continuó Isabela, su voz ahora más suave, cargada de una emoción contenida. Sostuvo la carta de Elena, no la leyó entera, solo la frase que lo cambiaría todo. «Le pido perdón a mi amado Ramiro por no haberle confesado que Lorena no lleva su sangre, pero sí todo su corazón. Él es el único padre que ha conocido, el único que la ha amado incondicionalmente». Un sollozo desgarrador rompió el silencio. Era Lorena. Su rostro, una máscara de horror y revelación. Miró a don Ramiro y por primera vez en años vio al gigante que la había protegido, al hombre que ella había desechado como una carga. El juez, con un golpe de mazo, desestimó el caso y ordenó una investigación criminal contra Ricardo. Pero Ramiro no miraba al villano caído. Tenía los ojos fijos en su hija, con los brazos ligeramente abiertos, ofreciendo un perdón que ella no merecía, pero que él, en su inmenso amor, estaba dispuesto a dar. Las consecuencias de la verdad cayeron con la fuerza de una tormenta. Ricardo, con el rostro descompuesto por la incredulidad, fue arrestado allí mismo. Su traje de diseñador, una burla a su repentina caída en desgracia.
El escándalo financiero y moral lo hundió por completo, y sus días de lujos se transformaron en una celda fría mientras enfrentaba cargos por fraude, coacción y falsificación. Pero para don Ramiro, la verdadera batalla estaba en su corazón. Lorena, de rodillas en el suelo de mármol del juzgado, lloraba desconsoladamente, suplicando un perdón que sentía no merecer. Él la miró y en sus ojos no había rastro de rencor, solo el dolor infinito de un padre que veía a su hija perdida. Se inclinó y con las mismas manos que una vez la enseñaron a caminar, la ayudó a levantarse. El perdón no se dijo con palabras, se ofreció en ese gesto. Los días que siguieron fueron un delicado proceso de reconstrucción. Don Ramiro regresó a su casa, pero esta vez no estaba solo. Isabela, el ángel que el destino le había enviado, se aseguró de que todos los asuntos legales quedaran resueltos, y el primer cheque de la donación, una suma que cambiaría la vida de cientos de niños, fue enviado al orfanato de Santa Catalina en nombre de Elena Vargas. Lorena, por su parte, se mudó a una pequeña habitación en la casa, no como dueña, sino como una hija buscando redimirse. Limpiaba, cocinaba y cuidaba de su padre en silencio, cada acto una penitencia y una súplica. La casa, que había sido el epicentro de la codicia, comenzó a llenarse lentamente de un calor que no provenía de la calefacción, sino de la frágil esperanza de una familia que se rearmaba desde sus cenizas. 2 años después, el sol de la tarde iluminaba el jardín de la casa de don Ramiro, ahora rebosante de flores. Isabela, convertida en una abogada brillante y respetada, había fundado un pequeño bufete pro bono dedicado a defender a los ancianos abandonados, un legado viviente de la lucha que los unió. Cada domingo, la mesa del comedor se llenaba de risas. Don Ramiro, con la vitalidad recuperada, presidía la comida, contando historias a Lorena, cuyo rostro ya no mostraba culpa, sino una paz serena y un amor profundo por el hombre que la había perdonado. Juntos, habían transformado la propiedad en un verdadero hogar, un santuario donde las heridas del pasado habían cicatrizado, dejando solo la prueba de que el amor, cuando es verdadero, puede reconstruir cualquier ruina y florecer más fuerte que antes. La familia que formaron no estaba unida por la sangre, sino por algo mucho más poderoso: la elección, el perdón y un amor inquebrantable. Don Ramiro había encontrado en Isabela a la nieta que siempre soñó, y ella, en él, al abuelo que la vida le había negado. Lorena aprendió la lección más dura de todas, que la verdadera riqueza no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en el corazón de quienes te aman incondicionalmente. La casa ya no era un activo en un mapa, sino el centro de su universo, un faro de esperanza. Y así, en la tranquilidad de sus días, demostraron que un ser humano nunca es una carga, sino el ancla que nos mantiene firmes y nos recuerda quiénes somos, incluso en la más violenta de las tempestades. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer que el amor verdadero nunca muere, por favor, comparte este video. No te olvides de suscribirte para más historias que prueban que la verdad siempre triunfa. Gracias por mirar. La historia de don Ramiro no es solo el relato de una victoria legal contra la avaricia, es la prueba irrefutable de que el amor es el legado más poderoso que podemos dejar. Aquel hombre que fue llamado una carga se convirtió en el ancla que unió a 2 almas rotas, Lorena e Isabela, formando una nueva familia. El plan de Elena, tejido con la sabiduría del corazón, funcionó más allá de la vida, demostrando que un amor verdadero no construye muros para proteger bienes, sino puentes para conectar personas.
Ellos demostraron que el verdadero hogar no se hereda en un testamento, se construye día a día con los ladrillos del perdón, la lealtad y, sobre todo, las segundas oportunidades que todos merecemos. Este relato nos deja una lección poderosa que resuena en el alma. El valor de una persona jamás se mide por su utilidad o sus posesiones, sino por la profundidad de su corazón. El destino a veces teje sus redes de las formas más inesperadas para reparar injusticias, uniendo a un anciano despojado con una joven huérfana para que juntos encontraran no solo justicia, sino la familia que ambos anhelaban. La transformación de Lorena nos enseña que nunca es tarde para enmendar el camino, que el arrepentimiento sincero es el primer paso hacia la redención. Nos recuerda que nunca estamos verdaderamente solos mientras exista la capacidad de perdonar y de abrir el corazón para recibir el amor. La travesía de don Ramiro, Isabela y Lorena ha llegado a su fin, pero su mensaje apenas comienza. Si su historia ha resonado en tu alma y te ha hecho creer que las segundas oportunidades son reales y que el amor es la fuerza más poderosa del universo, te pedimos que compartas este video para que su mensaje de esperanza llegue a más personas. Deja un like si crees en los finales felices que se luchan y se ganan con el corazón. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias que como esta nos demuestran que la bondad y la verdad, sin importar cuántos obstáculos enfrenten, siempre encuentran el camino de regreso a casa. Gracias por acompañarnos.